Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nos dicen que dos conductores rectilíneos, paralelos y muy largos, separados 0,2 metros, transportan corrientes de 10 y 4 amperios. Además, lo hacen con sentido opuesto. Nos piden dibujar en un esquema el campo magnético producido por cada uno de los conductores en un punto del plano definido por ellos y situado 0,1 metros a la derecha del segundo cable. También nos piden calcular la intensidad del campo total en ese punto. Bien, lo que debemos de recordar es que cuando por un hilo de corriente circula corriente, este genera un campo magnético a su alrededor en sus proximidades que podremos determinar aplicando la ley de Biot-Savart. Debemos de recordar que la intensidad de este campo disminuye a medida que nos alejamos del hilo. En este caso nos dicen que los dos hilos van a tener sentidos contrarios. Fijaros que como nos piden calcular el campo a la derecha del segundo hilo, nosotros, para poder determinar exactamente hacia dónde queda el hilo, lo que vamos a usar es la regla de la mano derecha. Fijaros que en realidad lo que estamos haciendo es el producto vectorial entre, digamos, el vector asociado a la longitud del hilo y el vector de posición respecto al centro del hilo. Esto hace que el vector campo magnético sea un vector perpendicular a este plano y por tanto se encuentre, por ejemplo, en este caso, en el eje X. ¿Cómo seguimos? Pues como asumimos que el hilo 1 tiene corriente ascendente, pues entonces el campo magnético en ese punto entraría y por tanto tendría sentido negativo. A partir de aquí, bueno, pues nosotros lo que procederíamos es utilizando la ecuación que nos proporcionaba la ley de Biot-Savart, que la intensidad de un campo es dependiente de la permeabilidad magnética, de 2π, de la intensidad por la que circula y de la distancia, de forma que a mayor distancia menor es la intensidad de este campo magnético. Si ahora vamos a calcular la intensidad producida por el hilo 2, fijaros que la diferencia es que en el hilo 2 la corriente circula en sentido contrario. Por tanto, el campo magnético en este punto, siguiendo la regla de la mano derecha, nosotros cogeríamos el mismo sentido que antes y ahora invertiríamos el campo. Por tanto, el campo en este caso estaría en sentido contrario. Así, cuando nosotros tenemos y vamos a calcular, lo que aplicaremos será el principio de superposición. Fijaros que los dos vectores coinciden en el eje X. Uno será positivo y otro será negativo. En el caso del 1 será negativo, como estáis viendo aquí, respecto al vector unitario y, mientras que el hilo 2 será positivo, sale hacia fuera del plano. Bien, pues una vez que tenemos esto aquí, pues nosotros sacaríamos factor común, sustituiríamos y fijaros la parte importante. Como estamos calculando el campo a la derecha del segundo hilo, cuando vamos a tener en cuenta las distancias respecto al primer hilo, hablaremos de d más 0,1, es decir, 0,3 metros, mientras que el hilo 2 se encontrará a 0,1. Así, de esta forma, cuando sumamos, pues mirad, nos sale que el campo en este caso sigue siendo positivo, ¿vale? Obviamente tiene más peso el segundo hilo y por tanto tiene un valor de 1,33 por 10 elevado a menos 6 teslas. Cuestión diferente en la que ocurre en el apartado 2. Nos piden determinar la fuerza por unidad de longitud sobre uno de los conductores que originaría uno de ellos, indicando si es atractivo o repulsivo. Y es que si estamos diciendo que un conductor, simplemente por el hecho de que circule corriente por él, genera un campo magnético, obviamente este campo magnético puede interaccionar con el segundo conductor. Como hemos visto, siguiendo la ley de la mano derecha, el campo magnético que generaría el conductor 1 justo en el centro del conductor 2 iría hacia el centro. Pero aquí es donde viene la parte interesante. Cuando estuvimos viendo la ley de Lorentz, lo que veíamos es que cuando una carga en movimiento penetraba en una zona en la que había un campo magnético, se producía una interacción, es decir, una fuerza que actuaba sobre este hilo. Y esto es lo que nosotros vamos a ver, es que
el hilo 1 por generar un campo magnético a su alrededor e interaccionar con el segundo cable por el que circula corriente, se va a generar una fuerza. Claro, esta fuerza vamos a poderla determinar su dirección en función de la regla de la mano derecha. Y es que, fijaros, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que esta fuerza depende de un producto vectorial, el vector que llamábamos longitud asociado a la dirección del cable. En este caso, el vector longitud va con el mismo sentido en el que circula la corriente eléctrica, y tenemos un producto vectorial con respecto al campo magnético originado por el cable 1. Así que ya tenemos la intensidad que recorre por el cable 2, tenemos el vector longitud del cable 2 que desciende y tenemos el vector campo magnético que entra en el plano. Claro, lo que nosotros recordamos es que cuando tenemos un producto vectorial, el vector fuerza va a ser perpendicular al plano que generan estos dos. De forma que cuando nosotros vamos a determinar este vector fuerza tenemos que aplicar pues la regla de la mano derecha. Entonces, teniendo en cuenta que este se encuentra en el eje Z negativo, este se encuentra con el eje X negativo, obviamente el vector fuerza va a tener que estar en el eje Y, ¿vale? Tal como lo teníamos visto. Bien, importante, fijaros que tenemos que seguir muy clarito el orden. El vector longitud es el primero, por tanto tiene que ir asociado al índice. El vector campo magnético es el segundo, tiene que ir asociado al dedo medio. Importante, colocar el dedo índice hacia abajo, el dedo medio hacia atrás del plano, y así podemos ver cómo el vector fuerza pues iría en el sentido positivo, pues en este caso del eje Y, si lo tenemos trazado así, tal como habíamos visto en el anterior. A partir de ese momento, una vez que ya tenemos colocada la dirección, que esto nos lo van a pedir muchas veces, pues ya nosotros podemos trabajar en términos de escalares, siendo F1,2 el módulo. Y es curioso porque L representa la longitud, que la vamos a pasar nosotros al denominador, pero fijaros, como B1 lo hemos calculado a través de la ley de Biot y Savart, donde la distancia ahora va a ser la distancia que separa los dos cables y la intensidad es la que generaba el cable 1, pues fijaros que nos queda una expresión en la cual aparecen las intensidades de los dos cables, la distancia que los separan y la permeabilidad magnética. De esta forma que sustituyendo el cociente que representa la unidad de fuerza o la cantidad de fuerza por unidad de longitud es 4 por 10 elevado a menos 5 newton por metro. Para el hilo 2 procederíamos de la misma forma. Ahora lo que tendríamos que calcular es el campo magnético que genera el hilo 2 en este punto. Obviamente lo que nosotros vamos a seguir también primero es la regla de la mano derecha, y entonces en este punto, fijaros qué cosa más curiosa, el hilo 2 también genera un campo que va hacia el interior. Pero ahora tenemos que hacer el producto vectorial, y fijaros cómo está ahora la intensidad en el cable 1, sube hacia arriba, y por tanto cuando nosotros tengamos muy claro cuando vamos a calcular el vector fuerza, pues lo importante que nosotros tenemos que hacer es colocar el índice hacia arriba, el dedo medio hacia el interior, y podremos ver cómo nuestro pulgar va en el sentido negativo del eje Y. Y esto es lo normal, porque si recordamos, lo que tiene que ocurrir es que la fuerza entre los dos hilos, como estáis viendo, son, al tener sentido de corriente opuestos, van a ser simplemente, pues como veis, repulsivos. Para mí sería mucho más interesante darle un segundo vistazo a esta regla de la mano derecha, y recordar que en realidad cuando estamos nosotros haciendo un producto vectorial, lo que estamos resolviendo es un determinante, donde nosotros tenemos los vectores unitarios I, J, K, que van a ser los vectores, las componentes que pudiera tener el vector fuerza magnética, y estas componentes X, Y y Z se representan como los escalares del vector intensidad y los escalares del campo magnético. Para que quede más fácil y lo podáis ver, mirad, la forma en la que nosotros determinaríamos este producto vectorial sería de la siguiente forma. Escribimos este determinante y, como veis, nosotros lo que tenemos que hacer es que el vector fuerza magnética
pues va a ser igual a la resolución de este determinante, teniendo en cuenta que en la segunda fila lo que hemos colocado es el primer vector. El primer vector es i sub 2 por L, ¿vale? ¿Dónde hemos quedado que está i sub 2? Pues i sub 2 está en el eje Z, pero en la parte negativa, por eso lo pongo aquí como menos i.L. La componente en el eje X es 0, la componente en el eje Y es 0 también. Respecto al campo magnético, ¿qué hemos dicho? El campo magnético B sub 1, pues B sub 1, como estamos viendo aquí, está en la componente negativa del eje X, por eso aquí pongo como menos B. ¿Cómo se resolvía este determinante? Bien, pues la forma de hacerlo más cómodo es por Sarrus. Entonces, por Sarrus lo que hacemos es cogemos los menores para cada uno de los determinantes. Fijaros, para la componente Y cogemos esta diagonal con esta diagonal. Esto es lo que estamos viendo. Como veis, lo que estamos cogiendo es para la componente Y este menor, para la componente J el complementario y para la componente K este con este, y ya los tenemos sacados. Esto no hay que aprenderlo. Si de verdad somos capaces de usar la regla de la mano derecha, pues rápidamente seríamos capaces de sacar la dirección del vector fuerza. Pero a mí me apetecía poderoslo demostrar, porque una vez que nosotros tenemos los tres menores con sus correspondientes vectores unitarios, pues fijaros, en el primero va a salir 0 porque tenemos 2 ceros en esta columna. El tercero también va a salir 0, tenemos 2 ceros en esta columna, con lo cual los productos 0 por 0 es 0 y 0 por B es 0. Igual que aquí, 0 por 0 es 0 y 0 por Y es 0. Así que solo me queda un segundo menor, me ha quedado solo el central con el eje J, algo que ya sabíamos. El vector fuerza magnética va a encontrarse en el eje Y. Ahora me falta saber el signo, si va a ir en el sentido positivo del eje Y o en el sentido negativo. ¿Cómo se resuelve este determinante? Pues fijaros, lo que se hacía era 0 por 0 menos esta diagonal menos I por L por menos B. De forma que nosotros aquí dentro tenemos menos por menos más por menos menos y por menos me sale más. De forma que el vector fuerza magnética va a ser igual al producto de la intensidad 2 por la longitud y por el campo magnético 1, y además todo multiplicado por el vector unitario J. Así es como nosotros determinamos, ¿vale?, que el vector F sub 1, 2, es decir, la fuerza que ejerce el cable 1 sobre el 2, es repulsiva y lo tiende a separar. Pero ya digo que esto es más que nada a forma teórica para que lo podáis comprender, porque una vez que nosotros trabajamos muchas veces con el concepto de sentido de dirección del vector fuerza magnética utilizando la regla de la mano derecha, pues vamos a simplemente representarlo, que es lo que nos piden, ¿vale? Que lo indiquemos y que establezcamos en el gráfico.